Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 8. Sabemos que nos encontramos ante el rey Agripa y otros líderes importantes, y en este contexto Pablo habla y plantea una pregunta desafiante para ellos. ¿Por qué se juzga increíble entre nosotros que Dios resucite a los muertos? Esto va a ser lo que se nos va a presentar hoy en este versículo 8. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Esta es la pregunta, yo diría la pregunta caracuche yo que recuerdo. Porque Lucas upea la ñande boesea upea la isea ñande va ere ñande la ñaño ñaponanduta upea va ere la ñande en guana increíble con anda yagüero viay. ¿Por qué? Si eres Dios. Entonces, entremos un poquitito en la cabeza y en la reflexión de Pablo. Entonces, él aquí, haciendo su discurso, va diciendo la promesa que nosotros estamos esperando, reconozcanos esa esperanza, alcanzar un día, sirviendo a Dios, por lo tanto, con perseverancia de día y de noche. ¿Se acuerdan que en un momento Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, entonces vana sería nuestra fe, ¿entienden? Él por eso aquí está diciendo con el 7, nosotros estamos esperando esa promesa de parte de Dios, la resurrección, y las 12 tribus. Y por eso estamos sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. O si no, ¿para qué vas a servirle a Dios día y noche con perseverancia? Si es que no creemos, ¿verdad?, en la resurrección, vana sería nuestra fe. Pero aquí hay otra pregunta muy interesante. El versículo 8 es una pregunta cuestionante. ¿Por qué ustedes consideran, ¿verdad? ¿Por qué ustedes consideran increíble que Dios resucite a los muertos? Increíble. Upeago dice que no se puede creer, ¿no? Cuando diga tú la yagüerovia, cuando diga tú, yapu. Por eso le hacían problema. Solo tenían contra Pablo, decía Festo, ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Ahí está. Pablo decía que estaba vivo. Y entonces ahora él les dice, bueno, él aprende forzar, él anda pentendeya, que Jesús ha vuelto a la vida, pero
por obra y gracia de la resurrección, el Padre que lo ha resucitado, que Dios lo ha resucitado. O sea, eso ustedes consideran una cosa increíble. O sea, que no se puede creer, que Dios pueda resucitar a los muertos. ¿Entienden? Es bastante interesante. Dios, que es el Señor, ¿verdad?, de la naturaleza. Dios, que es el dueño de la creación. Dios no puede resucitar al muerto. Qué espectacular. Por aquí va la cuestión, ¿verdad? Va la pregunta. Entonces la resurrección es un abrazo de esperanza realmente, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, esto es lo que nosotros creemos. La orela, eajina lleva y coanaja, a opearela, roñona y no oyes. Eso es para ustedes increíble. Y Pablo les desafía, ¿verdad? Pablo le dice, es increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos, que nunca van a creer en esas cosas. Y bueno, vamos a ver un poco cuál es la respuesta y cómo se va desarrollando después esta pregunta que hace Pablo. Para ustedes, ¿es increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones
por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre que quiere su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida
Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje, capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Y por esta esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Y ahí le mete entonces, en nuestro estudio de hoy, el versículo 8, ¿por qué consideran ustedes que no se pueda creer? Dice la increíble, que no se pueda creer que Dios pueda resucitar a los muertos. En el problema. ¿Por qué se juzga entonces increíble todo esto? Y esta pregunta en realidad busca confrontar la incredulidad de sus creyentes y reafirmar una verdad fundamental del cristianismo, como estábamos diciendo. Entonces, por una parte, estamos presentando la incredulidad. En la resurrección de los muertos. Ñande credo entero veo ella, de verdad, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, aquí si nosotros entramos y ¿qué veña una lleva Pablo? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Por una parte, le está echando en cara y les dice, pena peberovia, incredulidad. Y por eso, ¿por qué consideran ustedes increíble? Es decir, pena peberovia. Porque ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Pero por otra parte dice que Dios puede resucitar a los muertos, porque ustedes consideran, entonces quiere decir que nosotros consideramos que Dios ha cumplido sus promesas desde el Antiguo Testamento y por lo tanto para nosotros esa situación de resurrección es creíble, es creíble. La resurrección entonces de la esperanza y nos hace recordar este aspecto demasiado lindo, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios resucitar a los muertos? Ellos van a preguntar, o sea que esperando, pero vi ahí ¿verdad? Dios puede resucitar a los muertos, decíamos, ¿verdad? La resurrección de los muertos es entonces aquí y en la Biblia, luego de por sí, es el concepto central. Centralidad de la vida, queridos amigos, nada es juntar diezmo, nada es juntar plata, nada es cómo nace Dios, cómo viene Dios al mundo para redimirlo, cuál es la estrategia, la encarnación. Esto están todos, queridos amigos, están supeditados a lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es lo esencial y fundamental? La resurrección. Jamás digo la resurrección. A la resurrección nos dice la dignificación del hombre, la vida plena del hombre, de la criatura, que llega a su objetivo, según el plan de salvación de Dios. Así de sencillo. Alguna enseña de ella y coñas de Tuperví y centramos nuestra religión, ¿verdad? Hay muchas sectas, que esto, que aquello, que en el diezmo, la central. No, aquí es Jesús resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos y eso significa para nosotros entonces nuestra propia resurrección. Eje central de la Biblia, caracú, leitmotiv, de la Biblia. La resurrección de los muertos es el concepto central de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de este poder divino. Todo apunta a una resurrección. Por ejemplo, Ezequiel 37:5, Dios promete dar vida a los huesos secos en el valle, ¿se acuerdan? Unos huesos secos que estaban ahí. Y sin embargo viene el ruaj, y el ruaj entonces va uniendo estos huesos. Después le salen los tendones, los músculos, después la carne, hasta que se levanta.
Y se refiere justamente a la resurrección del pueblo de Israel. Estaban muertos, pero sin embargo el espíritu, el ruaj, solamente venían de Yara y Catú. Ya no por allí. Ya digo cuando vino San Juan Pablo II, el famoso árbol seco. Y eso prácticamente viene a ser la misma cosa. En cuanto que aquí son los huesos secos que se vuelven a levantar. Cabe lo vita, ya puede ir, espectacular, ¿verdad? El árbol seco. El árbol seco. O sea, se refería que en la dictadura aquí la cosa, como ahora también, y muchas veces, estamos en la que están mejor. A millonada, ¿verdad? A pesa, pero ya no poca sentido, ya no monda sentido, y por la mitad. Aquí sigue, nos falta, ahí está, nos falta el ruaj, nos falta el Espíritu de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar
la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba
en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, decíamos que en varios lugares y pasajes de la Biblia, Ezequiel 37:5, por ejemplo, Dios promete dar la vida a esos huesos secos que vienen a representar a Israel, a una nación muerta. O a comparar con el árbol seco, a ver, 88, lleva. Luego tenemos otros pasajes, por ejemplo, directamente San Juan, capítulo 11, la resurrección de Lázaro famosa. Jesús resucita, ¿verdad?, a Lázaro. Son expresiones también para decirnos que el hombre tiene que salir de su sepulcro. No es el lugar del hombre, de la humanidad, vivir en un sepulcro. Tiene imágenes, pero maravillosas. No vamos a entrar ahora en todos los detalles, ¿verdad?, de ese capítulo 11 de San Juan, pero ya llegaremos también después a estudiar a Juan, y que es una maravilla cómo se nos presenta el Evangelio de San Juan. Y luego seguimos pensando un poco y reflexionando sobre este aspecto desde 1 Corintios 15:20, por ejemplo. Aquí Cristo es llamado las primicias de los que durmieron, ¿verdad? Cristo es el primero de los resucitados.
Cristo el primero de los resucitados. Es decir, por eso que se presenta en la persona de Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios. En esto consiste la promesa de Dios, que todo el pueblo, que toda la gente, que cada uno de nosotros, porque ahí entramos cada uno de nosotros, resucitamos, así como Cristo es el primero que ha resucitado. Ahora, ¿cómo puede Dios? Tenemos que hacernos la pregunta, resucitar a los muertos, ¿verdad? Porque decíamos, esto es increíble. Pea da Yahweroviay. Y aquí le pone a un grupo que directamente es increíble, ¿verdad? O sea, nadie cree en él, por una parte. Pero por otra parte, sabemos que Dios, si es Dios es omnipotente, ¿verdad? Entonces el primer elemento aquí a tener en consideración, omnipotencia, Dios es omnipotente. Y nada es imposible para Dios. Para Dios nada es imposible, sino que nosotros sabemos que dentro de su omnipotencia, la potencia, el poder de Dios está por encima de sus propias criaturas. Y si Dios creó al hombre, quiere decir que tiene también el poder sobre la muerte y la vida. En el Salmo luego dice, ¿verdad? Dios que da la vida y Dios que también lleva a la muerte. Pero asimismo, el dueño de la vida y de la muerte. Pablo les está haciendo reflexionar sobre esto. Si Dios es omnipotente, Dios es dueño también de la vida. Está entonces por encima de la muerte. La resurrección es un acto sobrenatural que solo Dios puede realizar. Ahí llegamos en el caracol. La vida la puede regalar Dios. Si Dios te dio la vida a un ser inerte, al Adamá, a la limitación, al barro, entonces quiere decir que ese que ha muerto, que es barro, que volvió, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver, ese polvo, el que volvió al polvo, es de nuevo resucitado por Dios. Pégale a Pablo, oye, pues en la reflexión, eso es lo que le está presentando aquí, les hace una pregunta retórica. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, la importancia de creer en la resurrección. Vamos a ver un poco en qué consiste esto, la importancia de creer en la resurrección. La resurrección es un pilar fundamental de la fe cristiana. Sabemos que todo se basa y todo se dirige hacia la resurrección. Aquí encontramos el sentido de la vida del hombre. Todo lo demás, como dijimos, están siempre, los misterios de nuestra fe están supeditadas a nuestra resurrección. La misma encarnación, que es entonces la estrategia que utiliza Dios para llevarnos, conducirnos, yo soy el camino, la verdad, para llegar a la vida, es decir, para llegar a la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas.
Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios.
En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás.
glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos viendo este versículo 8. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Una pregunta directa entonces en el discurso de Pablo. Y él dice que la resurrección es un pilar fundamental, ¿verdad? Porque si Dios no lo ha resucitado a Jesucristo, en él se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, entonces vana sería nuestra fe. Demuestra antes que nada y dice y subraya de que el poder de Dios sobre la vida es aquella auténtica, el poder que tiene Dios, omnipotente, todo poder sobre la vida y entonces también sobre la muerte, evidentemente. Por otra parte, Pablo con esto está afirmando la victoria de Cristo sobre la muerte. Victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo triunfa y por eso decían ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que vive. Eso teníamos en el capítulo 25, versículo 19, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que Pablo está convencido, pero absolutamente. Se afirma la victoria de Cristo sobre la muerte. Luego da esperanza a los creyentes también, recordándoles que la muerte no es el final. Es toda una catequesis también aquí lo que Lucas está preparando. Esta es una catequesis maravillosa. Dentro de lo histórico, decimos, en esta autodefensa de Pablo, ciertamente que Lucas va escribiendo, va diciendo, seguramente que algo habrá escuchado, algo le habrán dicho, pero se aprovecha para hacer una catequesis para los creyentes. Se les recuerda entonces con esto que existe la resurrección y que la muerte no es el final, absolutamente no, sino que la resurrección. Y luego nos consuela en tiempos de dolor y de pérdida.
el dolor y la pérdida ante la muerte. Sin embargo, nos proyectan la resurrección, la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, queridos amigos, aquí lo que está haciendo Pablo es enseñarnos, nos está pasando, nos está invitando a creer y aferrarnos en la resurrección. Valorar entonces cada momento de la vida que uno tiene, porque la verdadera resurrección, queridos amigos, nosotros, como se suele decir, la comenzamos aquí, porque se refiere siempre a la dignificación del hombre. Por eso que ante esas circunstancias, el mago ñandeña en Dua lleva sobre todo, estos son los que se quieren aprovechar, ¿verdad? A través del poder, a través del dinero, a través de sus egoísmos. Dice, ustedes métanse en su iglesia, hablen ahí de todo lo que quieren. La cuestión es, Ave Obrero Yapota afuera, entonces es como una dicotomía, una vida civil que no tiene nada que ver con la religión. No, totalmente equivocado. Nosotros no podemos dividir al hombre, ¿verdad? El hombre es un ser en el mundo, y como ser en el mundo que tiene el aspecto trascendente, que se lanza hacia lo trascendente, que busca lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Y entonces uno valora cada momento de su vida, porque es aquí donde tenemos que realizarnos. No es que aquí entonces yo voy a sufrir, que esto, que aquello, masoquista, y después en el cielo ahora voy a ser feliz. Esa fue una de las concepciones erróneas y equivocadas que, de cierta manera, muchas veces peñan de y la pieza o pensar, ¿verdad? Entonces, como dice, sí, aquí hay que sufrir nomás luego, anden por juntan a hoy, entonces cuando cristiano hoy, anden por juana, a la inmundad, entonces aprovechaban por rico, que esto, que aquello, y sí, porque vos entonces en el cielo, y yo aquí, ¿entienden? No, eso se comienza aquí, ¿verdad? Como también el infierno, nosotros comenzamos aquí. Así que, queridos hermanos, hay que valorar cada momento de nuestra vida aquí y ahora, porque aquí comienza justamente esa fuerza de la vida. Y entonces desde aquí vamos a mantener como una enseñanza, una perspectiva siempre hacia lo eterno. Porque lo que estamos construyendo aquí es proyectarnos hacia la vida del más allá. Y nos recuerda eso, que nuestra vida no termina aquí, ¿verdad? Sino que esa existencia que continúa, esa existencia nuestra que se proyecta hacia el futuro. Y por lo tanto, aquí la confianza total en el Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el dueño de la vida. Es Él que nos anima, nos fortalece y nos proyecta hacia el camino de la salvación. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.